Primero vamos a ver qué significa cada uno. Algunos son fáciles, o algunos los conocemos, otros son nuevos. Fu. Siempre. Este es fácil. ¿Qué va a significar? Obviamente, siempre. El ya. Fíjense, acuérdense que el G y A suena ya. Entonces, suena igual que nuestro ya. Obviamente la G, el sonido Y es más duro en italiano, no es ya, es ya. Es lo mismo, significa exactamente lo mismo. El ya significa ya. Apenas significa apenas o recién. Muchas veces va a significar recién. Mai. Acuérdense que nosotros tenemos un ma, que es pero este es mai, con i. Mai significa nunca. El ancora sí que lo conocemos. Pobre de ustedes que estén pensando en ahora, porque el ancora era aún, todavía. Y finalmente el più significa más. En todos los casos, ¿ya? De más, de suma. Entonces, nos sirve para todos los casos, incluso o sea, matemáticas, ¿cómo se llaman las? Oh, se me fue la palabra. ¿Cómo decimos? Las funciones matemáticas, gracias. 1 più 1. 1 más 1. O sea, todas las funciones del più son las mismas que del más. Bien. Entonces, me faltó uno. Anche. El anche significa también. Entonces, hay algunas que conocíamos, otras que no, otras que ya las sabíamos de memoria hace rato. Pero estas palabras son siempre muy útiles para complementar verbos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahora en este recuadro? Estamos viendo que en italiano, nosotros cuando hablamos en pasado próximo, tenemos una regla para poner estos adverbios. Y la regla dice que este adverbio va a ir siempre entre el verbo auxiliar y el participio. Este es su lugar. ¿Ya? Va a ir siempre aquí al medio. Ojo, no todos los adverbios. Entonces, quédense por ahora con estos, que son los más útiles, son súper como conocidos, súper utilizados. Nosotros en español los usamos siempre o antes o después. En italiano van a ir siempre al medio, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo qué significan estas frases. Por ejemplo, la primera dice, Eugenio è sempre stato gentile con me. Eugenio o Eugenio siempre ha sido amable conmigo o ha sido siempre amable conmigo. Nosotros lo ponemos o antes o después. En italiano al medio. È sempre stato. Rita, ¿hai già finito di studiare? Rita, ¿ya has terminado de estudiar? ¿O has terminado ya de estudiar? Gianluca è appena uscito di casa. Gianluca
ha salido recién de casa o recién ha salido. Lei non ha mai parlato di questa cosa. Ella nunca ha hablado de esta cosa. Nosotros no usamos la doble negación. Dora non è ancora arrivata in ufficio. Dora no ha llegado aún, o aún no ha llegado a la oficina. Y fíjense en la última, nosotros tiramos ese adverbio al final de la frase. Yo digo, Alfredo non ha più detto niente. Yo diría, Alfredo no ha dicho nada más. O sea, yo ese più en español lo llevo para el final de la frase. No ha dicho nada más. Esta regla no hay que darle mucha vuelta, en verdad. No, no es una regla de por sí, simplemente acordarse que van ahí, siempre van ahí. Es más costumbre que nada. Y ojo, dentro de todo yo lo he visto, se agarra costumbre relativamente rápido. Fíjense en la última, dice inoltre, además. ¿Qué me dice? Que el adverbio anche también tengo dos formas y puedo usar la que yo quiera. Yo puedo decir al medio o anche dormito un po', también he dormido un poco. O lo puedo usar después, è venuta anche Alice. Ha venido también Alice o también ha venido Alice. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Siendo que yo tengo la opción con el anque. El anque es súper particular. Tengo la opción de ponerlo al medio o después, pero las dos funcionan. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Meterla en el grupo de las que van al medio y usarla solo al medio. ¿Para qué nos vamos a aprender una excepción que podemos obviar? Al fin tenemos una excepción que podemos obviar. Déjenla de lado. Entonces apréndanselo al tiro que el anque va al medio. No nos confundamos, no nos metamos más información a la cabeza. ¿Ya? Eso es toda la regla, no hay nada más. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre esto. ¿No? Ya. Si no hay dudas ni comentarios, nos vamos a la parte entretenida. Esta es la parte entretenida. Mucho más útil. Ya. Ahora sí pueden abrir algunos micrófonos para tener contacto humano. Veámonos. Súper. ¿Qué dice acá? Dovere, potere e volere al passato. ¿Cómo se llaman estos tres verbos? Dovere, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Verbos modales. Eso. Escuché. Fue la Pula la que dijo, pero como que se acopló el sonido. Sí, es que como que se acopló, no sé, está como raro el audio. Pero sí, verbos modales. Bien. ¿Para qué servían los verbos modales? Sí, para explicar. Nadie. Alguien. ¿Qué hacía un verbo modal? ¿Qué función cumplía el verbo modal? Para mostrar intención de ver, de poder o de querer. Sí, por ahí va la cosa. Permite cambiar el sentido de una frase.
Es la expresión que Es tengo. una combinación de los dos. ¿Ya? Lo que hace un verbo modal es, en su nombre, cambiar el modo. Es decir, cambiar una intención, pero no de la frase. Cambiar la intención de un verbo. Número. Poniéndole, como decía Rita, la intencionalidad de deber, poder o querer. ¿Ya? Entonces, los verbos modales modifican la intención de otro. ¿Ya? Entonces, me voy a cambiar al Word. ¿Cómo teníamos un verbo modal? Por ejemplo, en el presente. Yo digo, voglio dormire. ¿Ya? Ese era un verbo modal simple en presente. ¿Cuál de estos dos? Necesito saber cuál de estos dos verbos es el verbo principal. Dormire. Dormir. Mire, exacto. Yo cuando les pasé los verbos modales por primera vez en presente, yo les decía, es súper importante que se acuerden que el verbo principal es dormire, no el otro. El otro, a pesar de ser el verbo que está conjugado, es un simple verbo modal, está un poco de adorno ahí. Gramaticalmente vale nada. ¿Ya? Y yo les decía, ya llegará el momento en que eso tendrá sentido para ustedes. Este es el momento. Ahora empieza a tener sentido el hecho de que el verbo que va en infinitivo siempre es el verbo principal. Se muere. Ya, voglio andare. No, mira. Pasa lo mismo. Verbo principal, Andare. andare. Exacto. Entonces, si yo digo esto mismo, pero en pasado, yo tengo que decir ho voluto, porque yo el verbo que paso, que conjugo, el verbo que conjugo al pasado próximo es el verbo modal. Entonces digo ho voluto dormire. Tengo mi verbo aquí conjugado en pasado próximo, ho voluto, y el verbo principal siempre, siempre, siempre en infinitivo. Pero cuando digo voglio andare en pasado próximo, yo voy a decir sono voluto andare. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que dormir es transitivo Exacto, y andare es intransitivo. exacto. ¿Ya? Más que, bueno, aquí uso un ejemplo que no era el mejor, porque dormir en verdad es intransitivo, pero es de los pocos verbos, es de algunos verbos que son intransitivos, pero usan el verbo haber. ¿Ya? Entonces ahí podría haber usado un verbo un poquito más transitivo. ¿Ya? Pero sí, esa es la idea. ¿Cuál es la regla? Si mi verbo principal, como dice Rita, es transitivo o es de la regla de los que usa el verbo haber, cuando nosotros lo pasemos a pasado próximo y le metamos entre medio un verbo modal, va a seguir mandando el verbo principal la elección del verbo auxiliar. Es decir, que si en pasado próximo un verbo usa el verbo haber, cuando use un verbo modal va a seguir usando el verbo haber, sin importar qué verbo modal es. Entonces yo puedo hacer lo mismo con todos los verbos modales. Yo le puedo decir
o voluto dormire, o potuto dormire, o puedo decir o dovuto dormire. Entonces estoy usando los tres verbos modales. Y las tres veces estoy usando el verbo avere como auxiliar. ¿Por qué? Porque dormire usa el verbo avere. Ahora, verbo andare. Verbo de movimiento. Acuérdense que todos los verbos de movimiento usan el verbo essere. Por lo tanto, ¿yo qué verbo voy a usar? Verbo essere, aunque tenga un verbo modal. Pero aquí se complica un poquito la cosa, porque nosotros teníamos una segunda regla de verbos con el verbo essere. ¿Cuál era? En pasado próximo. ¿Qué regla tienen los verbos que usan el verbo essere como auxiliar? Y que si soy mujer, voy a decir solo voluta andare. Eso. Es decir, que el participio que coincidir en género y número, ¿verdad? Con el sujeto. Como dice Rita, si tú, Rita, dices yo, el sujeto es femenino. Entonces tú tendrías que decir sono voluta. O sono voluta andare. Sono potuta andare. Sono dovuta andare. Pero si lo digo yo, sono potuto andare, sono dovuto andare. Por lo tanto, si yo digo, por ejemplo, noi siamo, ¿cómo va a ser con voluto? Con Voluta andare. no, siamo. Ah, sí, es masculino. Si es masculino, Voluto. Voluti. voluti, Ah, voluti. plural. Y si fueran un grupo de solo mujeres, Siamo volute. eso. Entonces, aquí tenemos doble complicación. Porque por un lado tenemos que estar atentos a cuando hablemos con un verbo, si el verbo es de movimiento o no, o sea, si usa el essere o no. Y además, si usa el essere, tenemos que estar atentos al participio. Entonces, como les decía, da lo mismo, y lo voy a repetir una vez más, da lo mismo cuál es el verbo modal. El verbo auxiliar no va en base al modal, sino que siempre en base al verbo principal. Ya. ¿Dudas?
¿No? Bien. Les cuento igual, siempre lo cuento, esta regla es más fácil en el papel que en la parte oral. ¿Ya? En la parte oral es difícil porque uno tiene que estar súper atento como al verbo que voy a usar después. Como que de repente pensar el verbo final para decidir el primer verbo en el segundo es difícil. Es difícil también para los italianos. Aquí una cuestión que es un típico fallo del italiano que no habla correctamente, falla aquí y usa el verbo haber en vez del verbo essere. O sea, es una cosa común, ¿ya? Pero eso no, que los italianos también fallen en eso no significa que nosotros podamos fallar como conscientemente. La idea es que nosotros no fallemos. Es por escrito, no se puede fallar en ningún caso. Podemos ser un poquito más flexibles. Bien. Entonces, nos pasamos de nuevo al libro. Y tenemos de nuevo este recuadro que dice dovere, potere, volere al passato próximo. Es lo que vimos recién. Entonces, ieri sono dovuto partire presto. ¿Qué significaba eso, Ítalo, en español? Ayer hemos debido partir temprano. Temprano, pero no es hemos. Es He debido. eso, que es io. Ayer he debido partir temprano. Como partire es un verbo de movimiento, usamos essere. Pero usando el mismo verbo modal, Ítalo, ¿me puede leer la segunda frase? Stamattina ho dovuto fare colazione in fretta. Perfecto. ¿Qué significa eso, Ítalo? Esta mañana he debido tomar desayuno a prisa. Deprisa, claro, perfecto. Súper. Apurado, deprisa, a prisa. Súper. Entonces, esta mañana, ho dovuto fare colazione. Fare colazione, tomar desayuno. Entonces, he debido tomar desayuno deprisa, apurado, in fretta. Súper. ¿A quién le pedimos? Marcelo. Micrófono, Marcelo. Bien. Léeme la siguiente frase. Purtroppo non sono potuto andare da Antonello. Perfecto. Desgraciadamente no he podido ir de Antonello. Eso, no es Antonello. Bien, usamos el mismo verbo de antes, verbo de movimiento. ¿Ya? Y después la siguiente. Con quel rumore non ho potuto studiare. Con Perfecto. ese ruido no he podido estudiar. Perfecto. Con ese ruido no he podido estudiar. Es un verbo que usa el verbo avere, por eso usamos el verbo avere también antes del modal. Y la última se la vamos a ir a Natalia. ¿Está Natalia? Ah, no, se salió Natalia directamente. Wow. Andrés. Ya. Irene è voluta venire da sola alla festa. ¿Qué significa eso en español? Irene ha querido venir
¿Sola a la fiesta? Perfecto. Irene ha querido venir sola a la fiesta. Recuérdense que cuando nosotros decimos sola o solo, de estar en soledad, siempre usamos la preposición da. Siempre va junto a la preposición da. Da solo, da sola, da sol, etc. Entonces aquí tenemos de nuevo un verbo de movimiento, venire, con el verbo essere, pero esta vez el sujeto, ¿quién es? Irene. Es una mujer. Por lo tanto, terminamos el participio con a. Bien, Andrés, súper. Léeme la otra también. Non ha voluto continuare quella relazione. Ujú. ¿No ha querido continuar aquella relación? Excelente. No ha querido continuar aquella relación. Entonces, yo aquí tengo el verbo continuare, que usa el verbo avere, es transitivo, pero ya me da lo mismo quién es el sujeto. Como uso el verbo avere, el participio siempre va a terminar en no. Entonces yo podría incluso decir, Irene non ha voluto continuare con la relazione. Acuérdense que cuando usamos el verbo avere, el participio siempre termina en o. Eso es la regla del pasado próximo en general. ¿Ya? Entonces ahora, para variar, tenemos un ejercicio. Tenemos que pasarlo a esto. Nos dice el verbo modal, nos dice la persona, cuando necesario, y nos dice el verbo principal. Entonces dice, ieri, io, dovere, lavorare, molte ore. Verbo principal, lavorare. ¿Qué verbo usa? Avere. Entonces, ieri ho, me dice io, dovuto, del verbo dovere, lavorare molte ore. No tiene más ciencia que eso. ¿Ya? Entonces, hagan el ejercicio. Cuando estén listos, por favor, avisen. ¿Ya? Digan, listo. Y cuando estén todos listos, corregimos. Aprovecho a saludar. Hola, Patricia. No, disculpen la demora. No te preocupes. Me quería pegar la pega. Tranquila. Ya. Y tú, Patricia, tú llegaste un poquito después de la explicación. No sé si entendiste cuál es la regla. Más o menos, pero No. sí, no te preocupes. Súper resumidamente, cuando nosotros tenemos verbos modales, si te acuerdas, los verbos modales van acompañando otro verbo siempre. Y el verbo principal es el que va en infinitivo. Los modales son el dovere, potere y volere. Entonces, cuando yo lo paso al pasado próximo, que es un tiempo verbal que usa auxiliar más participio, y el auxiliar, si te acuerdas, puede ser avere o essere. Sí. El auxiliar va a depender del verbo que va en infinitivo, no del modal. Entonces, si el infinitivo usa essere, yo uso el verbo essere antes del participio. Si el principal, el infinitivo, usa avere, yo voy a usar el avere antes del participio. Es muy... ¿Y dovere siempre es dovuto? Sí, eso es buena pregunta. Los participios son esos tres. Fáciles los participios. Es volere, voluto. Ahí después muevo hacia la derecha un poquito. Dovere, dovuto. Potere, potuto. Entonces, son siempre los mismos participios. Ojo, solo que si usas el verbo essere tienes que hacer coincidir en género y número. Entonces ya no va a ser solo voluto, puede ser voluta, voluti, volute. Bien, gracias.
¿Ya están? Sí, profe. Fatto. Sí, pues les dije que me avisaran, ¿no? No, Nadie sí, me- estábamos debatiendo acá con Marcelo, corrigiendo. Yo estoy listo por si acaso. ¿Cómo, Marcelo? Yo estoy listo por si acaso. Ya. Bueno, entonces... ¿Quién quiere partir? Anche io. ¿Marcelo? Sí. Ok. Non ho voluto comprare una macchina di seconda mano. Perfetto, non ho voluto comprare una macchina di seconda mano. Comprare, acuérdense siempre de la regla para saber si un verbo era transitivo o no, de preguntarse él qué cosa, aquí, quién, y si funcionaba, era transitivo. Entonces, no he voluto comprare. ¿Comprare qué cosa? Una macchina di seconda mano. L'ultima consegna. Bien. Patricia, ¿quieres probar tú? Tornare. Tornare che cosa? Aquí no. Entonces la bendición. Ya. Ida es un nombre, ¿verdad? Ida es un nombre de mujer, sí. Ya. Ida ha voluto continuare a studiare anche dopo mezzanotte. Perfecto, súper bien pronunciado además. Ha voluto continuare a studiare anche dopo mezzanotte. Perfecto. Entonces, ¿continuar qué? Es a estudiar. Súper. Bien. ¿Quién más? Rita. Acá. Vamos con la... Perdón. Signora Pertini, come hai potuto affrontare una situazione così difficile? Ya, sí y no. Está bien, porque le estoy haciendo una pregunta de tú a tú. Pero si yo llamo a señora Pertini, ¿cómo lo voy a tratar? Como tercera persona. Exacto. Vamos a tratar de usted. Dare de lei. Lei, signora Pertini. Come ha potuto. No. ¿Qué cosa? Una situazione così. Súper. Paula, ¿estarás por ahí? Ya. Alla fine Moglie. siamo dovuti tornare a casa da sole. Excelente. Siamo dovuti tornare a casa da sole. Tengo solo un pequeño problema ahí, Paula. Sí. Igual, cuando yo antes le dije que solo, sola, de soledad, siempre iba con el verbo, con la preposición da. Fíjate aquí. ¿Qué género es? Ah, femenino. Entonces Eso, sería siamo dovute. exacto. Súper. ¿Ya? Era la única forma que teníamos de saber si eran hombres y mujeres, hombres o solo mujeres. ¿Ya? Entonces, da sole, solas. Por lo tanto, siamo dovute tornare. Bien. Max, dime tú la última. Ya. Maurizio non ha potuto trovare una buona scusa. Super. Maurizio non ha potuto trovare una buona scusa. ¿Encontrar qué? Una buena excusa. Listo. Súper. Tuvieron súper bien. Engancharon al tiro con la materia. Si se fijan, de 5 frases, una usa verbo essere. Las otras todas usan el verbo avere. Y eso es súper común porque es lo que siempre les digo.
La gran mayoría de verbos en el italiano usan el verbo avere, porque la gran mayoría de verbos son transitivos. Son poquitos y súper repetitivos los que usan el verbo essere. Andare, venire, tornare, ¿sí? Rimanere, verbos de uso muy común, muy repetitivo. Entonces, generalmente va a pasar eso. La gran mayoría de verbos van a usar el avere y poquitos el verbo essere. Ya, hagamos pausa. Tengo ya la garganta que me duele. No tenemos mucho más que hacer, así que, bueno, lo de siempre, con 20 minutitos. Ya a las 5:20 nos volvemos a encontrar acá.